Esta semana llegamos a uno de los pasajes más sobrios de toda la Torá. El Mishkan acaba de ser consagrado. 7 días de preparación se han completado. Moshe y Aarón han seguido cada mandamiento con cuidado y precisión. Y entonces, finalmente, llega el momento. Fuego sale delante de Hashem, consume la ofrenda sobre el altar, el pueblo lo ve, gritan de gozo y caen sobre sus rostros. En el momento más grande de adoración consumiría, en el momento más grande de adoración comunitaria que Israel haya conocido. Y entonces, sin advertencia, la Torah continúa. Y Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incen- incensario, pusieron en el fuego, echaron en el incienso y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño que él no le había mandado. Y salió fuego de delante de Hashem y los consumió y murieron delante de Hashem. Levítico 10:1 al 2. Un versículo de gozo, el siguiente versículo tragedia. El mismo fuego divino que hace unos momentos significaba aceptación, ahora se convierte en juicio y quedamos atónicos, preguntándonos, preguntando quiénes eran Nadab y Abihu, qué hicieron y qué está tratando de enseñarnos la Torá. Permítanme ser claro desde el principio, Nadab y Abihu no eran hombres malvados, no eran rebeldes, no eran idólatras, eran los hijos de Aarón Jacohen, los sobrinos de Moshe Rabeno, habían subido al Sinaí, habían visto gloria según según toda medida externa, estaban entre las personas más elevadas espiritualmente de su generación. Y eso, Haverim, es precisamente porque esta historia es tan peligrosa de ignorar. El rabino Jonathan Sachs, si, si Rono Liv Raha lo expresa con una claridad penetrante. Nadab y Abihu seguramente eran grandes hombres. El problema fue que creían que eran grandes hombres. Lo único que les faltaba era un sentido de su propia insuficiencia. Lean esto otra vez. No les faltaba aprendizaje, no les faltaba celo, no les faltaba amor por Hashem. Tenían todo eso. Lo que les faltaba era una conciencia de su propia pequeñez delante del Dios infinito al que se estaban acercando. Y esa falta, invisible al ojo, sentido solo por Hashem, les costó todo. La cifra registra una enseñanza impactante de Rabí Yossi HaGelili. No murieron por lo que ofrecieron, sino por cómo se acercaron. El problema no era el incienso, el problema era el acercamiento. Se acercaron en sus propios términos, en su propio momento, a su propia manera, sin haber sido mandados en el lugar donde solo Hashem establece los términos del encuentro. La cercanía iniciada por uno mismo no es devoción, es presunción. Y aquí Abraham, Yitzhak, Jacoben, Koch, nos da el diagnóstico más profundo de todos. Rab Koch enseña que Nadab y Abihu buscaron elevación espiritual separada de la disciplina de la Torá. Los cabalistas describen su pecado como preparar visión espiritual e inspiración de Jotma. La sabiduría aclara de la Torá persiguieron trascendencia sin sumisión. Rav Kook escribe que todas las explicaciones ofrecidas por los sabios
que estaban intoxicados, que dictaminaron sin autoridad, que actuaron independientemente, son síntomas de la misma falla. Se enfocaron en su propia experiencia espiritual en lugar de la voz ordenada de Dios. Tenían fuego, pero era un fuego separado de su fuente, y el fuego separado de su fuente no ilumina, consume. Esta es la forma más sutil y peligrosa de Abodat Sará, no la adoración de un ídolo, sino la adoración de nuestra propia intensidad espiritual. A veces el fuego que traemos a Dios no es su fuego, es en absoluto. Es nuestra pasión, nuestra certeza, nuestro sentido de cercanía, ofrecidos como si fuera equivalentes al mandamiento. Y Javerín, esta no es una advertencia solo para el desierto, es una advertencia para nuestra generación. Vivimos en una era saturada de sentimiento religioso, poderosas experiencias de adoración, momentos de trascendencia, canciones que nos llevan al llanto, y nada de eso está mal. Hashem desea nuestros corazones completos, pero la parashá Shemini nos advierte: el sentimiento no es la medida de la felicidad, la intensidad no es la medida de la obediencia. La pregunta que Hashem hace de nuestra adoración no es qué tan apasionado fue, sino la mandé yo. Esta no es una advertencia nueva, es la misma advertencia que siglos después repitió Yeshua en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, y yo les diré, nunca os conocí. Mateo 7:21 al 23. Esto es impactante. Yeshua no está describiendo personas que rechazaron a Dios. Está describiendo personas que estaban absolutamente seguras de que le estaban sirviendo. Profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros, tenían fuego real, pero no era el fuego que el Padre había mandado, como Nadab y Abihud. Confundieron poder espiritual con permiso espiritual. La palabra hebrea para la adoración correctamente dirigida es kavaná. La kavaná no es intensidad emocional, es la alineación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y la verdadera kavaná requiere algo que Nadab y Abihu nunca cultivaron: Ana, anabá, humildad, la disposición a decir, no mi fuego, Hashem, el tuyo. Lo cual nos lleva a la figura silenciosa que está al fondo de esta historia. Aarón, cuando sus hijos son consumidos, la Torá dice, Vayidón Aarón, y Aarón guardó silencio. No porque no sintiera nada, sino porque comprendía algo, que aún el dolor debe someterse a los propósitos de Hashem. Antes, Aarón tuvo que ser persuadido para acercarse al altar, no por falta de disposición, sino por asombro reverente. Esta es la postura que la Torá honra. Entonces, ¿cuál es el llamado de la Parashá Shemini para nosotros hoy? Tres cosas. Primero, examina el fuego que estás trayendo a Hashem. ¿Es un fuego que Él mandó o un fuego diseñado por ti mismo? El entusiasmo espiritual no es el enemigo, pero el entusiasmo desatado de la Torá, de la comunidad y de la redención de cuentas es peligroso precisamente porque se siente tan correcto por dentro. La Torá enfatiza Ish Mach, Tato, cada hombre con su propio incensario
celo solitario, cercanía sin redención de cuentas, adoración autorizada, ahí es donde está el peligro. Segundo, cultiva Anabá, deja que la sombra de Aarón caiga sobre tu adoración esta semana. Acércate a lo santo con temblor, no con triunfalismo, con reverencia, no con autoconfianza. Cuanto más nos acerquemos a Hashem, más conscientes deberíamos estar de nuestra pequeñez. Tercero, profundiza tu cabana. Antes de orar, haz una pausa. Pregunta, ¿la voluntad de quién estoy buscando, la mía o la de Dios? Antes de actuar, escucha, deja que la Torah dirija, no que siga. La cabana se forma en los momentos silenciosos antes de la adoración, no durante ella. Recibe antes de ofrecer, escucha antes de actuar. Nadab y Abihu nos enseñan que el peligro no es la pasión en el servicio de Hashem, sino el fuego que corre delante de su mandamiento. Que Hashem nos conceda la sabiduría para conocer la diferencia entre su fuego y el nuestro, y la humildad para ofrecer solo el que Él manda. Amén.